La Universidad San Ignacio de Loyola condecoró al canciller Javier González Olaechea con la Medalla de Valores Democráticos en honor al expresidente Fernando Belaúnde Terry. Esto en reconocimiento a su valiente intervención en la OEA, donde combatió no solo al dictador Nicolás Maduro, sino también a todos los presidentes socialistas que lo apoyan. Escuchemos. Otorgar la Medalla de Valores Democráticos Fernando Belaúnde Terry al señor Javier González Olaechea Franco en reconocimiento a su destacada trayectoria en defensa de la democracia y la libertad. Ahí está. Hace su aparición, aplausos por favor, el canciller Javier González Olaechea Franco, acompañado de nuestro fundador presidente Raúl Díez-Canseco Terry. Un orgullo para el Perú y para la Universidad San Ignacio de Loyola poder rendirle el más alto homenaje de esta casa. Igualmente, don Raúl. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este auditorio del SMART Augusto Ferrero Costa de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hoy tengo el honor de dirigir esta ceremonia de reconocimiento e imposición de la medalla Valores Democráticos Fernando Belaúnde Terry al doctor Javier González Olaechea Franco, ministro de Relaciones Exteriores del Perú. La medalla Valores Democráticos Fernando Belaúnde Terry es otorgada por la Universidad San Ignacio de Loyola a personas e instituciones cuya trayectoria y contribución a la sociedad destacan de manera excepcional en la promoción y defensa de los valores fundacionales de la República y de la democracia. Antes de iniciar la ceremonia, les pedimos por favor tomar en cuenta las mencionadas ya recomendaciones de defensa civil. Les pedimos también por favor mantener sus teléfonos móviles en silencio para evitar interrupciones durante la ceremonia. Ahora vamos a proceder con la lectura de la resolución del rectorado. Considerando que esta Casa de Estudios ha instaurado la Medalla de Valores Democráticos Fernando Belaúnde Terry, la cual se otorga a aquellas personalidades que en el ámbito nacional o internacional han dedicado sus mayores esfuerzos a la suprema causa de la democracia y la libertad como una manera de reconocer y resaltar los ejemplares valores que caracterizaron a nuestro insigne patricio. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 3.020.22.0, Ley Universitaria, en virtud de la cual el Estado reconoce la autonomía universitaria que implica, entre otros, el ejercicio de potestades en los aspectos normativos de gobierno académico, administrativo y económico. Se resuelve, artículo único, otorgar la Medalla de Valores Democráticos Fernando Belaúnde Terry al señor Javier González Olaechea Franco en reconocimiento a su destacada trayectoria en defensa de la democracia y la libertad. Regístrese, comuníquese y archívese Jorge Armando Talavera Traverso, rector de la Universidad San Ignacio de Loyola. Aplausos, por favor. Y para hacer entrega de la medalla y el certificado, invitamos a Juan Manuel Ostoja Carmelino. Señor Presidente del Congreso de la República, don Eduardo Salbuana. Señor Fundador, Presidente de la Corporación Educativa UCIL, don Raúl Díez-Canseco Terry, querido Raúl. Señores congresistas de la República, señor decano y amigo del cuerpo diplomático, Monseñor Rocco,
señores jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados ante el Perú, señor doctor don Jorge Talavera Taverso, rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, señores ex vicepresidentes de la República, expresidentes de consejos de ministros, expresidentes de la República, exministros de Estado, excongresistas, señor don Felipe James, en representación de los empresarios, señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador don Peter Camino, queridos colaboradores de Torretale, amigos todos, señoras y señores, tengan muy buenos días. Acudí a la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos con la firme convicción de que lo que sucedía en Venezuela no era correcto. Y lo hice en representación de la señora Presidente Constitucional de la República, que dirige la política exterior, y animado aún más por cuanto su aliento fue inequívoco para defender los valores democráticos. ¿Qué nos convoca hoy? Por cierto, el artífice de esta convocatoria es Raúl. Pero ¿qué es lo que nos convoca realmente? ¿Nos convoca acaso un sentimiento individual? ¿Nos convoca acaso solamente, por muy importante que es la universidad? No. Nos convocamos y nos congregamos todos porque en esta plena sala todos estamos convencidos que no hay otra forma de vivir que vivir en libertad, que vivir ejerciendo el derecho a elegir y a ser elegido. Nos convoca, por cierto, el gran legado, el inmenso legado de don Fernando Belaúnde Terry, y que con justicia esta medalla de reconocimiento al mérito democrático lleva su nombre, y que en mis tiempos más jóvenes fui un colaborador, un funcionario de su régimen, de su gobierno absolutamente democrático. También, y conforme a las tres confesiones más importantes monoteístas, religiones abrahámicas, nos convoca la fe. En mi caso, la fe ecuménica, por cuanto profeso la religión y creo que todos somos iguales, no solo ante la ley, sino como hijos del divino Creador. También nos convoca el mandato bíblico, que se resume en los 10 mandamientos. Y por cierto, también nos convoca el presente y el futuro de nuestro país. Porque al haber señalado en Washington que millones de americanos, hermanos,
estaban y aún están siendo privados de la libertad y conculcada su democracia, entendemos todos que debemos, como bien se ha señalado aquí minutos antes, que custodiar, procurando cada vez más la democracia representativa, mejorándola a los efectos de vacunarnos de cualquier intento protervo de socavar los cimientos de una república y de un Estado constitucional de derecho. Nos convoca, por cierto, también el respeto de las urnas y nos convoca también los llantos de los deudos, nos convoca también el silencio de los miles o quizás cientos, por cuanto las cifras no son confiables, de los perseguidos y de los ajusticiados. ¿Qué nos dice, saliéndonos de las encíclicas y saliéndonos del mandato bíblico? ¿Qué nos dice otra forma de pensar? ¿Qué nos dice la experiencia sufi? La experiencia sufi es el encuentro con la verdad absoluta, y esta no puede ser otra y no puede ser un feudo de una interpretación antojadiza. Un viejo proverbio sufi nos dice: encuentra la respuesta en el origen de la pregunta. Entonces, la pregunta es: ¿qué es la libertad? La libertad debemos todos entenderla en un estado permanente de la persona concebida como un ser racional de naturaleza individual y con vocación gregaria. Más o menos así la concibió en la política Aristóteles y también en la metafísica, que es la ciencia moral por excelencia de la democracia que practicó el siglo de Pericles, en donde reinó poco después el pensamiento aristotélico. También la libertad es la forma de gobierno, porque inspira a la democracia, que es el único noble sistema de administración del poder, por cuanto genera y se regenera en ese círculo virtuoso en que se renueva en las urnas un periodo determinado y dentro de él se fortalece practicando la democracia de forma legítima, porque no basta ser soberanos cada 5 años y elegir y ser esclavos dentro de ese mismo periodo de un poder arbitrario que conculca libertades y deslegitima el poder, en tanto que ser de relación el poder concebido como creador del bienestar para hacer el bien, como lo señala en la Utopía Tomás Moro hace 400 años o algo más. Es la conciencia y las libertades de la gente que cuando se conjugan no pueden ser colectivizadas, porque cuando así sucede se presta a la manipulación de las conciencias por vía de la propaganda política
innoble y por vía de la manipulación de los hechos. La libertad, pues, entonces, es el valor supremo, está en la cúspide de ese topos uranos del que nos habló Platón hace 2400 años, de las verdades absolutas inmanentes que trascienden, a diferencia de la ética aplicada al momento, esos valores morales permanentes como son la justicia, la verdad, la libertad, el amor y la belleza, entre otros. Por cierto que en nuestras sociedades uno de los retos impostergables es darle contenido social a la democracia que procuramos y que defendemos. No es, y desgraciadamente sucede allí donde tuve la oportunidad de intervenir en una sesión muy apreciada por muchas personas, no se puede entonces concebir, como digo, y conjuntar la libertad sin procurar a su vez la igualdad de oportunidades. En otras palabras, la democracia de los estómagos vacíos nos interpela, nos horada la nuca y la conciencia. Por eso que también nos convoca la protección jurídica y física de la democracia y de la libertad de las personas, por cuanto, recordemos, el habeas corpus deviene de los pensamientos judeocristianos, en concreto del pensamiento de Demóstenes, cuando aboga contra la corrupción. Demóstenes es el mayor exponente de lo que siglos después, en latín e invocando a Cicerón, se llamó y se llama aún la lex orandi, la ley de la palabra empeñada de la cual otra vez don Fernando Belaúnde de Terry es uno de los exponentes mayores de nuestra historia republicana. Por eso, y entre otros motivos, es que me siento absolutamente, y así se lo he confesado a mi familia desde hace días, abrumado por el impacto entre el encuentro de quien tuvo la oportunidad de hablar, de alzar la voz de los que tienen, de los que no tienen en su tierra voz, de los que carecen de la oportunidad de elegir libremente y de ser elegidos. Al principio de los tiempos, y voy concluyendo, los sapiens caminaron lo que pudieron, desde el África, muy poco, acumulando los pocos bienes que se podían acumular para proveerse de la protección del frío y del tiempo en general, y poder encontrar mejores tierras para poder cultivar. Así es la historia de las pequeñas tribus, y que, así como
lo narra Yuval Harari con una facilidad espléndida, lo que nace como principio primero entre los seres humanos congregados y es lo que nos diferencia de otros seres vivientes, es la cooperación. Los primeros antepasados nuestros cooperaron procurando su bienestar. Esa cooperación de la que en el pensamiento social cristiano hay que añadir el principio de la subsidiariedad, porque el Estado muchas veces no lo puede todo y con frecuencia y desde hace décadas en el Perú hace lo que no debe y no hace lo que debe. Interpretando esta primera lección que responde a la necesidad humana de cooperar, es que don Fernando Belaúnde Terry nos recuerda la ley de la hermandad, una de las 3 leyes que signaron la convivencia de nuestras culturas ancestrales. Esta sabia interpretación de don Fernando Belaúnde Terry no hace sino reconocer la naturaleza del hombre y del hombre andino, así como lo señaló en su histórico, famoso, recordado y admirado discurso en Punta del Este en 1961. Libertad también que ha sido muy nutrida de conceptos por don Luis Bedoya Reyes en el discurso también famoso de 1979, cuando también señala que en el círculo virtuoso de la libertad encontramos la necesidad de crear trabajo, él le llama empleo entonces, de generar riqueza, de generar nuevas inversiones, cosechar utilidades y de esta forma darle la vuelta a la rueda, palabras mías, para que ese círculo virtuoso de libertad de empresa corresponda a la esencia de la naturaleza libre de nosotros, las personas. Quiero finalizar en los minutos que se me asignaron señalando que el firme compromiso abogando por la libertad de los venezolanos es exactamente igual que defender en el presente y en el futuro aquello de lo cual no podemos escapar, no solamente porque estamos obligados moralmente a defender la libertad y el sistema representativo, sino porque en nuestra propia Constitución, así como cuando se habla de que nos asisten derechos, también nos asisten obligaciones como ciudadanos. Y quizá la principal, recordando nuestra historia de vaivenes antidemocráticos y de florecientes democracias, el primer deber es defender la soberanía, la integridad territorial y el segundo, el Estado constitucional de derecho. Por eso, finalizando, querido Raúl, queridos todos, el compromiso
ha sido el personal desde antaño. Mi primera participación política fue como, casi diría, cofundador del Movimiento Libertad en aquella primera reunión en la Hacienda San José de Chincha, 16 personas con Mario Vargas Llosa a la cabeza. La segunda participación política fue convocando y a su vez con otras personalidades, instando a don Javier Pérez de Cuéllar a que encabece un frente, Unión por el Perú, y que me distinguió nominándome su portavoz político hace más de o casi 30 años. No he trabajado ni trabajaré y nunca participaré de un gobierno no democrático. Y esta es mi experiencia, mi lección, quizá mi pequeño legado hacia mi familia, y de lo cual me siento honestamente orgulloso. Soy un demócrata y no un neodemócrata. Y por eso esta medalla tan significativa la llevaré eternamente, no sobre el pecho solamente, mi querido Raúl, en mi corazón y en la esperanza de poder seguir contribuyendo a un país que ame, que procure y que se aferre a la libertad y a la democracia representativa a la que todos nos merecemos, porque siempre la acechanza o el acecho está a la vuelta de la esquina y debemos dormir con 4 ojos, 2 descansando y 2 despiertos. Nunca más el Perú debe experimentar un quiebre constitucional. Muchas gracias, los abrazo de todo corazón y les agradezco por este momento abrumador. Buenos días. Bueno amigos, así fue la condecoración del canciller Javier González Olechea con la Medalla de Valores Democráticos por su lucha contra Nicolás Maduro en la OEA. Eso fue todo, suscríbanse al canal y compartan el video. Hasta pronto.